La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones, tema OVNI, vida extraterrestre, religión, control mental, esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Sampaio y este es su programa La Verdad Oculta Radio TV, un programa de periodismo e investigación, de temas que no verás en la televisión abierta, como lo son las conspiraciones, tema OVNI, abducciones, contactados y espiritualidad, y muchos temas más. Este día tengo el honor de contar con la compañía de un gran investigador español, creador de la saga de los Anunnaki y una serie de programas llamados La Celda Planetaria. Todos estos con el único objetivo de crear conciencia de la humanidad y ayudar a comprender un sinnúmero de cuestionamientos. El señor David Parcerisa Puig. Y para conocerlo un poco mejor, hemos preparado una breve semblanza de nuestro invitado. David Parcerisa Puig, investigador, escritor y conferencista, tiene una trayectoria de más de 20 años dedicado al estudio del fenómeno OVNI, la parapsicología y los enigmas de las antiguas culturas. Es astrólogo especializado en la lectura kármica a través del estudio de la carta astral. Es un especialista en la cultura sumeria y su interacción con los dioses antiguos, los llamados Anunnaki. David pone como una posibilidad que el ser humano sea producto de una hibridación genética con los homínidos llevada a cabo por esta raza extraterrestre. Según David Parcerisa, el origen de las religiones se encuentra en la manipulación de seres procedentes de otros mundos o planos dimensionales que con su avanzada tecnología se hicieron pasar por dioses o divinidades, creando dogmas de fe basados en un plan para desvirtuar el potencial humano en beneficio de ellos mismos. Así, estando el ser humano desprovisto del conocimiento de sus orígenes, siempre será una marioneta en manos de otros seres que le controlarán en todo momento. Es autor de los libros Los Anunnaki, creadores de la humanidad, e Iluminados por las estrellas. También ha sido ponente en diversos congresos de ciencia y espíritu junto al gran Miguel Celades y en un sinnúmero de entrevistas y conferencias. Es un orgullo para nosotros tener en nuestro programa a David Parcerisa. Buenas tardes, David, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Javier, encantado de estar aquí. Muy bien, mucho gusto. Excelente. De antemano te agradezco por ese gran esfuerzo que realizas con esos videos magistrales, editados, musicalizados y narrados para hacernos comprender sobre la primera civilización que existió en la faz de la Tierra. Brevemente, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta mega labor que se compiló en más o menos unas 4 horas de video, información y documentación?
Bueno, 2 años, porque empecé en enero del 2011 Wow. y creo que al cabo de pocos días, una semana o así, del primer vídeo que hice, ya empecé a ver que había mucha afluencia de tráfico y me llamó mucho la atención. No sé si es que quizás cosas del destino, incidí en un tema o abrí la caja de Pandora, digamos, porque a nivel sociológico es muy curioso que este interés por nuestros orígenes, por el tema este de los Anunnaki, no estaba hace 25 años atrás o mucho menos. Entonces, bueno, quizás ha sido un poco un conjunto de muchos factores que han hecho que se haya convertido en un éxito a nivel internacional. El hecho es que yo empecé con esto de una forma, bueno, tuve una idea, vi que era muy interesante, digamos, escenificar todas las obras de Sitchin. Y bueno, ya digo, el producto, pues claro, entre la locución, las imágenes, los vídeos y todo el tinglado, la verdad que fue bastante difícil. Bastante difícil. 2 años, creo que eran 23 capítulos. 23 capítulos en total. Ahora es momento de empezar también a separar el trigo de la paja. Y todo lo que el señor Zecharia Sitchin había postulado, pues también creo que es momento de, no enjuiciarlo, pero sí intentar analizarlo más en profundidad. Porque hay muchas cosas que, desde luego, yo como autor de esta saga tengo que decir que no estoy de acuerdo en muchos aspectos. Sí en la base, pero hay muchas cosas ahí que, bueno, si quieres te lo comento. Claro que sí. Los puntos, digamos, de inflexión, en que no estoy de acuerdo del todo. Bueno, para empezar, yo he conocido personas que conocieron personalmente a Zecharia Sitchin, este investigador ruso, nacido en Palestina, así es, y que era un gran erudito en este tema de las traducciones, era un gran conocedor de las lenguas muertas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí lo primero que me han dicho, y ha coincidido con mucha gente, es que Sitchin era un hombre con un carácter muy fuerte, era un señor muy tozudo, en general no dejaba que nadie le llevara la contraria, hasta el punto de que incluso amenazaba con no presentarse a dar una conferencia si ciertas personas se presentaban en la sala, ciertas personas que él sabía que le llevarían la contraria. Entonces, bueno, eso ya es una cosa que para mí me parece bastante desleal, cuanto menos. Entonces, bueno, por esta razón y por muchas otras, también cuando uno lee el libro perdido de Enki, ahí yo no sé si la palabra es fabular, no sé si es la palabra acertada, pero sí creo firmemente que interpretó algunas partes de los textos que tradujo con su particular visión, llegando a cambiar el orden o el sentido de ciertas palabras para, digamos, llevarlo un poco a su terreno. Y esto, ya digo, se ve mucho en este libro que acabo de decir, el libro perdido de Enki, y ahí traduce aspectos que parece que solo él conoce, porque hay muchos otros lingüistas que no han visto las mismas interpretaciones que él ha hecho. Hay muchos momentos en que parece que uno está leyendo una novela. Entonces, es importante separar el trigo de la paja. Con el tema de Nibiru, él no tenía ninguna duda, no ponía ni siquiera el beneficio de la duda. Él afirmaba y reafirmaba que Nibiru existía y que hacía ese paso de 3.600 años. Hay muchos investigadores que dicen que esa trayectoria que hacía este supuesto planeta eran 360 años, no 3.600 años. Ok, una gran diferencia. Una gran diferencia. Y hay muchos otros investigadores, por ejemplo, que han estudiado pues, los orígenes de Egipto, como Robert Bauer, por ejemplo, que dicen que la antigüedad de Egipto es de 10.000 años. Sin embargo, Sitchin habla de que estos extraterrestres se presentaron en la Tierra hace 445.000 años. O sea, son puntos muy divergentes que, a la luz de ciertas investigaciones, parece que no acaban de cuajar. La base de lo que cuenta Sitchin, de que nos crearon como una raza esclava para extraer oro en las minas y toda esta historia, en eso estoy bastante de acuerdo. E incluso en la forma en la que él interpreta
el proceso de hibridación, ¿no? Que cogieron a estos homínidos y nos crearon, ¿no? Okay. Al principio él decía, otro punto divergente también, él decía que el blanco de este experimento era el Homo erectus. Ajá. Yo he hablado con expertos que conocen, yo no soy un experto, lo he dicho muchas veces, no soy un experto en estas cuestiones ni antropológicas ni arqueológicas. Entonces, a mí me han comentado, expertos que he consultado, que no se trataba del Homo erectus, sino del Neandertal. Hay unas ciertas ramas ahí que sí que comparten la parte, digamos, del Homo, pero en otros aspectos no sería posible que pudiéramos venir del Homo erectus en sí mismo. Okay. Entonces, bueno, ahí para mí lo más, el punto en el que más alejado me siento de Sitchin es que él interpretaba que los Anunnaki eran humanos como nosotros. Ajá. Tan solo de eso, pues 2,5 metros, 3 metros de altura, un tamaño considerable. Yo estoy convencido de que estamos refiriéndonos a reptiles humanoides. Estoy convencido casi en un 99%, por no decir que al 100%. A la luz de todo lo que he visto y comprobado en todas las culturas del mundo, Sí. Hay una evidencia reptiliana que él, Sitchin, omite completamente. No habla de ese tema, no, nunca quiso hablar. Es más, te voy a contar una anécdota. David Icke, y eso hay testigos de ello, se presentaba ante Sitchin y le decía, pero ¿no te das cuenta que hay todas estas evidencias de la serpiente, de las dos serpientes del Cauceo, de que, por ejemplo, en Babilonia los Anunnaki eran conocidos como Sir, S-I-R, que significa gran dragón o serpiente? Exacto. ¿No te das cuenta de que eran seres metamórficos, que cambiaban de forma, que lo relatan en los textos, que son capaces de cambiar de forma? Que eran reptiles, caray. Y el señor Sitchin se levantaba y le decía, lárgate de aquí, no me molestes más. Y eso, Sí, incluso en algunos congresos había varios testigos delante. Parece ser que el señor David Icke había sido agraviado bastante. Entonces, bueno, ya digo, era una persona que no se le podía llevar la contraria, así de buenas a primeras. Claro. Y bueno, dos cosas también con las que tampoco estoy de acuerdo con Sitchin, que no son pocas ya. Él consideraba que el nivel tecnológico de los Anunnaki era equiparable o comparable al hombre de finales del siglo XX. Por favor, eso es algo Eso no Estamos cuadra. hablando de seres con conocimientos de biomedicina, según dicen los textos, capaces de coger una cabeza humana seccionada y volverla otra vez a reemplazar, con ensamblaje de nervios, etc. Por ejemplo, Ningishida, que era el hijo de Enki, conocido también en Egipto como Tot, dios de la magia, Sí. tenía el supuesto conocimiento de resucitar a los muertos. Ajá. O sea, estamos hablando de conceptos avanzadísimos. Sin embargo, el señor Sitchin dice que su tecnología es equiparable a la del hombre de finales del siglo XX. Entonces, Pues no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, entonces. yo creo que Sitchin interpretaba todo de forma un poco rudimentaria, hasta donde él podía llegar. Aportó mucho a nivel, ya digo, de la hibridación, el proceso en el que los óvulos son fertilizados, son, digamos, reimplantados a las hembras Anunnaki, y ahí salen estas especies. Pero, ya digo, hay muchos puntos en los que, por ejemplo, en el libro perdido de Enki, Sitchin dice que los viajes de los Anunnaki hacia la Tierra eran totalmente lineales, no habla nunca de puertas dimensionales, no habla de la capacidad de, digamos, violar las leyes del espacio y tiempo, sino que es siempre viajes lineales por el espacio, y que incluso sus naves eran capaces de acelerar o desacelerar aprovechando la fuerza gravitacional de los planetas cuando se acercaban, dando vueltas a su alrededor, y iban girando así. Exacto. Cuando querían acelerar o desacelerar. Entonces, bueno, es un poco rudimentario. Como lo dijiste, así es. Y se deja muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, la ciudad de Tilmor, de la que habla tanto en sus libros. Una supuesta ciudad, la gran ciudad de los dioses emplazada en el Sinaí. Y era conocida también como la puerta de los dioses. O sea, ya te estás sugiriendo que ellos tenían una tecnología
que era capaz precisamente de viajar por agujeros de gusano, que conoceríamos como agujeros de gusano. Exacto. Entonces, la verdad, para mí, el origen de estos seres, de estos Anunnaki, a veces me hace pensar que tiene poco que ver con extraterrestres, propiamente como tenemos conocido, Ajá. y más con las historias de Howard Philip Lovecraft, el famoso escritor de novelas de ciencia ficción. Es correcto. No sé si has visto la película Hellboy. Sí, así es. Precisamente dirigida por un compatriota tuyo, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, así es. Que por cierto, soy un gran fan de Guillermo del Toro. Sí. En esta película, bueno, pues el autor de Hellboy, que es Mike Mignola, él admite que de alguna forma buena parte de sus tramas ha bebido directamente de las novelas de Lovecraft. Y ahí se habla precisamente de estos portales dimensionales y de estos seres, cómo hacen esos pasos entre un mundo y otro. Yo creo que los Anunnaki están más en relación con esto que no con viajes con navecitas que van de un sitio a otro. Me parece un poco infantil la interpretación. Quizás Zacarías Sitchin, cuando llegó a ese texto y no lo pudo comprender, se podría decir, yo quiero entenderlo así, que a lo mejor leyó puertas interestelares o viajes por... no creo que utilizaran las palabras que nosotros las manejamos, ¿no? Como agujero de gusano, a lo mejor utilizarían otras palabras para referirse a eso, ¿no? Y a lo mejor él no lo llegase a comprender, ¿no? Sí, algunas veces parece que intenta... incita un poco a esa idea, pero no la manifiesta de forma muy clara. Y él era más, pues, su visión como de cohetes espaciales, muy viajes lineales, o sea, siguiendo líneas rectas, ¿no? Sí, te entiendo. No ser capaces de coger el tejido del espacio y poder desplazarse a través, ¿no? Es decir, se puede ir de la A a la C sin pasar por la B. Exactamente. Sí, simplemente como una hoja, ¿no? Que se dobla la hoja y se pasa en medio, ¿no? Exacto. Muy bien, muy interesante esto lo que nos estás platicando acerca de tu punto de vista de Zacarías Sitchin y lo que estás ni no de acuerdo. Ahorita vamos a entrar más en detalle acerca de los Anunnaki. Y de hecho invito a todas las personas que estén viendo esta entrevista que visiten la página de David Parceriza y visiten, vean estos videos que son muy buenos de la saga de los Anunnaki, para que ahora sí vean en extensión toda la historia que nos contó Zacarías Sitchin acerca de ellos. Muy bien, David. En el programa La Verdad Oculta Radio TV, además de importarnos las investigaciones de nuestros invitados, también nos interesa saber la vida de ellos. ¿Qué es lo que los llevó a ser lo que son ahora? En tu caso sé que te dedicaste a varias cosas antes de ser investigador, pero por favor cuéntanoslo tú. Bueno. Es muy interesante. Sí. Es muy complicado porque he hecho muchísimas cosas, pero digamos, ahora mismo estoy en un momento en mi vida que realmente estoy haciendo algo que me gusta y que, digamos, lo puedo sentir desde dentro emocionalmente, que es algo que me llena, me colma. Pero antes de eso he hecho muchísimas cosas muy relacionadas con el mundo del arte. Porque yo me he dedicado, mira, con 9 años hacía cómics, dibujaba cómics. Okay. Lo que pasa que con el tiempo y la edad lo dejé porque yo hacía solamente cómics de tipo así, de risa, o sea, graciosos, parodias, muchas parodias, ¿no? Esos dibujos tipo Mortadelo y Filemón, con esas caricias y tal. Entonces, bueno, quizás por eso lo dejé, es decir, con la edad me interesaba hacer cómics con dibujo artístico más
digamos, más real, más realista, sería la palabra. Entonces, bueno, ese tipo de dibujo que yo hacía era un tipo de dibujo knife, no me había enseñado nadie. Bueno, es una cosa que venía conmigo, ¿no? Y se manifestó así. Hasta los 20 y pocos años lo dejé. De los 9 años que empecé a dibujar cómics hasta los 25, 26 años, luego ya lo dejé. Y mucho antes ya empecé a escribir también. Okay. Empecé a escribir artículos, reportajes. A mí me motivaba mucho el mundo del cine también, y aún me sigue motivando mucho. Y he realizado muchos cortometrajes que se podrían, digamos, clasificar dentro del género de la ciencia ficción. Excelente. Y hecho de actor también, de compositor, guionista, o sea, he hecho un montón de cosas, pero siempre ha sido muy dentro del campo artístico. Y luego también a los 17, 18 años me marcó mucho el conocer a un investigador aquí en España muy conocido, que fue Antonio Rivera. Antonio Rivera era un ufólogo, escritor, aunque a él no le gustaba nada que le colgaran etiquetas. Cuando le preguntabas, él te decía siempre: yo me considero un curioso universal, en la línea de Charles Fort. Ajá. Él era un gran seguidor de los hechos forteanos, ¿no? Ajá. Los grandes enigmas de la humanidad. Él, pues es verdad, él era un curioso universal, le interesaban muchas cosas, no solamente los ovnis, ¿no? Sí. Entonces a veces le molestaba un poquito que le llamaran ufólogo, pero bueno, básicamente fue conocido más por este campo. Y también Antonio era un gran submarinista y escribió también varias obras sobre el mundo submarino. Además, a título personal, era amigo íntimo de Jacques Cousteau. Habían hecho inmersiones juntos. A mí me lo había contado. Perdón. Entonces, el hecho de tan jovencito conocer a Rivera me estimuló muchísimo, me inspiró el, digamos, dedicarme a la investigación. Okay. Yo con 14 años ya investigaba casos de ovnis. Y el primero que investigué fue el que le pasó a mi propio abuelo. No sé si habrás oído alguna entrevista que lo cuento. Sí, de hecho es muy interesante que lo cuentes, y sí me gustaría que nos lo contaras aquí, por favor. No, pues digamos que el germen de mi interés por la ufología vino de mi abuelo, porque él le tocó vivir experiencias sin él conscientemente o por voluntad querer vivirlas, porque él era un hombre muy sencillo. Tampoco, sí que se hacía muchas preguntas, pero no era un tipo de persona que le interesara, pues, investigar. Él hacía su vida, ya te digo, una persona muy sencilla. Sí. Y se encontró con una serie de fenómenos solamente con 8 años, cuando vio lo que podríamos llamar, pues, una especie de humanoide bajar del cielo. Mi abuelo le tocó vivir una serie de experiencias paranormales ya con 8 años. Lo he contado muchas veces, pero bueno, lo voy a explicar de nuevo. Sí. Pues en una de estas ocasiones, fue en pleno día, más o menos eran las 11 de la mañana, era el año 1932. Él bajaba del pueblo, cogido de la mano de su madre, y vio cómo bajaba del cielo una entidad de unos 3 metros de altura. Una especie de humanoide, sí, enfundado en un traje negro, y una especie de escafandra en la cabeza, que le cubría el rostro. Y aquello le impactó muchísimo. El ser no produjo ningún tipo de ruido, bajaba silenciosamente, posición horizontal del cielo, y pudo ver cómo se escondía detrás de una vieja casa. Él creyó que se oiría una estampida, y no pasó nada. Y aquello le dejó, pues, completamente conmocionado. Y ya para el resto de su vida empezó el hombre a cavilar, ¿no? A hacerse preguntas. Entonces, ya digo, años después vinieron lo que podemos llamar experiencias de visitas nocturnas, visitantes de dormitorio. Exacto. Y ahí es cuando, pues, la cosa se complica, y ya de anciano le extraen incluso un objeto muy raro. Ok. ¿Esto fue en España también? Sí, aquí muy al lado
de la zona donde vive mi madre, a pocos metros. Muy bien, excelente. Ok, ahora comentaste esto acerca de tu abuelo, y después ya cuando ya más adulto mayor, me comentaste que le extrajeron algo. Y, por favor, cuéntame de dónde se lo extrajeron y qué le extrajeron. Bueno, claro. Mira, hacia los 70 años, él ya tenía unos 70 años, ya anciano, mi abuelo pues se presentó un día a un especialista, un otorrino muy prestigioso de una ciudad aquí próxima. Sí. Y bueno, le revisó el oído y vio que dentro tenía una especie de objeto, cuerpo extraño, de forma muy redonda, demasiado circular. Dentro del oído. Dentro del oído. Y claro, tardamos como 3 años en convencer a mi abuelo para que se lo extrajera. Porque claro, el especialista insistió, le dijo, esto no puede haber ido a parar aquí dentro sin su consentimiento. Okay. Esto tiene que ser algo que realmente no pueden habérselo implantado sin que usted lo sepa. O sea que mi abuelo estaba aterrorizado. No quería ni oír hablar del tema. Pero bueno, ok, de ese oído, ¿él le funcionaba? Sí, él oía perfectamente. Okay. Sí. Lo curioso es que lo extrajeron y yo lo tuve como 12, 13 años guardado, porque, mira, tú entenderás que para llevarlo a un laboratorio químico tienes que pagar un dinero para que se haga una investigación. Claro. Para que se pueda descomponer, pasar por un espectrómetro de masas, etc. Y ver su composición química. Sí. Eso requiere un dinero. Claro. Yo, pues de alguna forma, intentaba a ver si podía encontrar un sitio donde se pudiera realizar todo esto sin tener que pagar, ¿no? Así es. Pero no fue posible. Muy bien, entonces David, nos cuentas que a tu abuelo, ya estando grande, le fueron con un otorrinolaringólogo y le checaron en uno de sus oídos que tenía un objeto, pero tu abuelo estaba asustado y no quería que se lo extrajeran. ¿Qué fue lo que pasó después? Sí, tardamos, no sé si eran 3 o 4 años en convencerle, porque él tenía mucho miedo, y finalmente se lo extrajo el mismo médico, que se lo había detectado. Ajá. Entonces lo que salió ahí fue pues un objeto que era recubierto de cera. Luego, si quieres, te envío las fotos. Claro. Te envío unas fotos que tengo. Sí, de hecho, ahorita no, las estamos viendo en ese momento, las fotos que nos pasaste. Entonces, este objeto es muy cuerpo extraño. Uh-huh. Aquí lo que llama la atención es la forma que adopta. Porque luego, y tendría que hablar en pasado, porque yo, después de tantos años guardándolo, y como ya te he dicho antes, pues para hacer un análisis químico de esto se requiere mucho dinero para llevar a cabo una buena descomposición, ¿no? Pasar por un espectrómetro de masas, etc. Entonces, bueno, claro, yo en ese aspecto no he tenido la suerte de contar con ningún científico de primer nivel que se haya dedicado a estudiar, a ver la composición química. Uh-huh. Entonces, bueno, yo ya no pude más después de 13, 14 años esperando, y empecé cogí un objeto punzante y empecé a desmenuzar capa por capa este cuerpo extraño, para quitarle la cera, las capas de cera, okay, de las que estaba recubierto. Sí. Y lo que apareció ahí fue nada, es decir, no había nada sólido, metálico, ni de plástico, ningún derivado de nada. Es decir, ahí solamente era la formación en sí misma de capa tras capa de cera. Uh-huh. ¿Esto qué sugiere? Pues mira, por las personas que yo he consultado, 2 cosas. Primera, puede tratarse de un molde de algo que puede estar adherido más adentro, que puede seguir implantado dentro del oído del abuelo, ¿sí?, y ha cogido ese molde, esa forma, o bien estamos hablando de algún tipo de materia orgánica, algún tipo de material orgánico que quizás contiene alguna propiedad que desconocemos
y que aquí lo que llama la atención, insisto, es la forma. La forma que tenía no puede, según palabras del doctor, es que claro, esto no es una cosa que yo haya llegado a estas conclusiones, yo simplemente cuento lo que me dijo a mí el doctor en persona. Sí. Él me dijo que eso no era natural. Entonces, ahí se ha quedado la cosa. Lo he contado varias veces. Yo hice unos envíos por correo de pequeñas muestras de esta sustancia que quedó residual. Sí. Y las envié a un famoso investigador aquí en España, que es JL, José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, claro, que es un muy buen amigo mío, sí, y desapareció. Él jamás le llegó ese paquete. Cosa que, bueno, yo aquí tampoco no quiero ser un conspiranoico, ni mucho menos, pero fue bastante extraño. A mí no me había pasado nunca que un paquete se extraviara de esa forma. Exacto. Esas muestras han desaparecido. Yo guardo aún algunas pequeñas partes de la misma, pero ya digo, aquí lo interesante sería que esto se pudiese llevar a un laboratorio y pudiesen efectuar un análisis exhaustivo. Lo que pasa es que ya digo, es la ciencia la que en teoría debería de preocuparse por venir detrás. Exacto. Y no nosotros. Nosotros no tendríamos que... Entonces, bueno, lamentablemente así está la cosa. Yo supongo que a no mucho tardar vamos a encontrar la forma de llevar esto a un laboratorio como Dios manda y podamos ver al menos si la composición es cera natural o hay algo más, hay algún elemento extra. Ahí ha quedado la cosa y luego está el testimonio de mi abuelo, que me contó hace muchos años, de visitas nocturnas que tuvo un total de 7 en su propia habitación. Él despertaba, abría los ojos y se encontraba seres muy altos, la mayor parte de ellos eran de tipo nórdico, rubios, ojos azules, de pelo largo hasta los hombros, que lo miraban fijamente. El abuelo abría la luz y cuando se abría la luz desaparecía. Es un fenómeno bastante habitual. Entonces, ya digo, todo esto son pequeños síntomas o pequeños indicios de que probablemente sufriera una abducción. Es muy probable que mi abuelo hubiese sido parte de algún experimento. Es muy probable. Además, las cosas que me contaba a mí, pues que le habían pasado de joven, ya guardaban cierta relación con estos visitantes de dormitorio. Claro, te entiendo, sí. Y hay infinidad de casos, infinidad de historias parecidas a las de tu abuelo. De hecho, en Estados Unidos hay algunos que otros casos que también les han extraído ciertos aparatos o de estilo objetos pequeños, chips. Richard Price, por ejemplo. Exactamente. Y que se les ha hecho estudios y que son de una manera biotecnológica, ¿no? O sea, no es solamente un pedazo de fierro chatarra, sino es Es lo que quería decir. Exacto. Materia orgánica, a veces que cumple con una función, a veces de captación o de seguimiento de esa persona a lo largo de toda su vida, puede tener incluso propiedades como de una antena, una especie de antena que puede llegar incluso a captar el pensamiento. Digamos, como una especie de chip que condensa o almacena los pensamientos de una persona. Es que estamos hablando de tecnologías muy avanzadas. Exactamente. Y capaces son de hacer eso y mucho más, o implantar órdenes incluso en el cerebro de la persona. Ya existe hoy en día el RFID y otros chips creados en principio por los americanos, pero seguramente hay otras naciones que también habrán hecho sus logros, ¿no? en estos campos, y parece ser que a través de estímulos eléctricos una persona a través de este chip puede llegar a ser manipulada completamente y doblegar su voluntad. Es correcto. Y eso es lo que mucha gente tiene miedo que ocurra, que finalmente con la implantación del New World Order se consiga microchipear a la población y tener a todo el mundo completamente controlados. Esclavos ya lo somos ahora. Exacto. Lo hemos sido siempre. De hecho... Pero con eso ya sería la esclavitud definitiva. Ya sería 1984 de George Orwell, en toda regla. Exacto.
De hecho, en esto que tú comentas acerca de los chips que podían mandar señales y de cierta manera alterar el comportamiento de ciertas personas, también está el proyecto MK Ultra, que sirve también para lo mismo, pero es de una forma ahora sí que de trauma cerebral y drogas. Y drogas. Y el empleo de drogas, o sea, ciertas sustancias también activas que pueden alterar pues el normal raciocinio. Exacto. Y llegar a... Sí, generalmente se produce a través de eso que has dicho, provocar traumas, ¿no? Hay el clásico sistema que es uno de los que además ha trascendido a nivel mediático, aunque no se ha hablado mucho de esto, por supuesto, pero uno de los métodos más típicos es que ya cogen a esa persona, ya desde niño lo empiezan a traumatizar, ¿no? Lo empiezan a crear unos shocks de tipo nervioso tan tremendos que esa persona sufre lo que sería una escisión de la personalidad. Exacto. Y personalidad múltiple, lo que en psiquiatría se diría eso, ¿no? Una disociación de la persona, ¿no? Y uno de los sistemas clásicos, no sé hasta qué punto puede ser cierto, pero es lo que yo he oído. Cogen, por ejemplo, el niño y cogen a sus padres o cogen a su familia y amigos y los ponen a todos en fila india y entonces empiezan con una pistola pues a dispararles en la cabeza cada uno, pim pam, pim pam, pim pam, y cuando llegan a él le dan un nombre, por ejemplo, o le ponen una canción, una música determinada, o le dan un código numérico, lo que sea, puede ser cualquier tipo de orden que queda completamente implantada ahí, y en base a eso ya esa persona queda completamente a merced de esos verdugos, por decirlo así, ¿no? Sí. Y luego con el tiempo se le dice esa palabra mágica o ese número o esa melodía y clave. Pueden crear asesinos programados totalmente sin que a veces lo sepan ni siquiera ellos mismos. Exacto, creándoles un trauma. Exacto. Sí, hay muchos sistemas, también lo de ahogarlos en tanques de agua también es muy conocida esa técnica. Bueno, cosas muy crueles. Sí, en realidad son cosas muy crueles y que ha hecho el mismo humano, ¿no? O sea, que en realidad deberíamos de ver para el bien, pero hay muchas fuerzas oscuras que trabajan para hacer este tipo de cosas. David Icke habla de Cisco Wheeler o Arizona Wilder, dos supuestas diosas madre que habrían participado en rituales satánicos para esta supuesta élite. Sí. Habla mucho de estas... de que estas personas, al crear estos traumas, se divide su personalidad en 7 u 8. Son 7 u 8 personalidades, se compartimentan. Y estos programadores MK Ultra lo que hacen es implantar diferentes personalidades a su incumbencia, ¿no? Por ejemplo, tú Javier, pongamos por ejemplo tú Javier, ¿no? Tenemos un Javier gracioso, un Javier inteligente, un Javier tonto y un Javier hacker informático, lo que ellos quieran. Tenemos 5 tipos de Javier, de personalidad. Entonces, claro, a mí a veces me dicen, ostras, la monarquía, pero ¿qué estás diciendo? ¿La monarquía es posible que sean reptilianos o que sean, digamos, que vengan de un linaje de sangre de estos seres ancestrales y que hayan ido, digamos, generando todas estas guerras, todas estas historias, ¿no? Y dicen, no, pero si es que el rey de España es muy simpático, es muy, sí, bueno, así muy bonachón, ¿no? Ajá. Y yo a veces les digo, ¿cuál de ellos? Porque si nos regimos por esta teoría, ojo, para mí, yo no aseguro nada, pero si esta teoría es válida, como dice David Icke, claro, estas personas tienen muchas personalidades diferentes y en función de lo que ellos quieren, se muestran públicamente de una forma o de otra. Hay ciertos vídeos ahora que circulan por la red, que sale la famosa cantante, la Britney Spears, que de golpe porrazo interrumpe una conversación que está teniendo con su entrevistadora y se pone ahí sonriendo como una gatita, como una niña pequeñita. Y es como si hubiese habido ahí una ruptura de su conciencia
y pasar a una especie de niña, una actitud infantil, una cosa. Y es como si estas personas estuviesen fuera de sus cabales, o sea, completamente trastornadas, ¿no? No sé hasta qué punto en el mundo del pop, en el mundo del cine, estas megaestrellas también han podido ser tocadas de la mano de estos titiriteros. Exacto. Pero se habla mucho ahora de este tema. Es lo más probable, de hecho para eso son creados por la élite, ¿no? Para llamar la atención, para tenerlos para que vendan sus productos, más que nada. Y, no sé, sí, no sé si has visto el vídeo que aparece Bill Clinton completamente anulado. Aparece que lo están filmando desde un canal de televisión. ¿Es correcto? Sí. Sí, que está totalmente como abobado, ¿no? Sí, está ido, está así, y lo están maquillando en ese momento y está teniendo un diálogo con alguien que está detrás. Y esa persona, ese alguien, parece que tiene un control total de su voluntad. Porque le dice, como un niño pequeño, fíjate, era el presidente de los Estados Unidos, sí. Y estaba preguntando, como un niño pequeño, si podía, a ver, en qué fecha se le podía dar un meeting. Y le dice, ¿cuándo? Ah, sí, gracias. O sea, como un niño pequeño. Exacto. Y dices, ¿pero qué presidente de los Estados Unidos se va a redimir de esta manera? ¿Quién es la persona que está? Pues probablemente su titiritero mental, que lo tenía completamente anulado, podía hacer lo que quisiera con él. Yo esas imágenes las recomiendo a todo el mundo porque son muy, muy, muy impactantes. Sí. No sé, ahora no recuerdo el nombre del vídeo, pero está en YouTube. Sí. Aparece Bill Clinton y algún otro ministro o político que también están en un estado mental como programados. Sí, de hecho también se dice que aquí el actual presidente de México bien es parte de todo ese juego. Y estamos viendo escenas, estamos viendo algunos videos acerca de eso. Estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública, bajando los índices de criminalidad. Pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Let me ask you about the last president of Mexico who came from your party, Ernesto Zedillo. He, along with the former president of Brazil, Mr. Cardozo, and many others, signed a report a few months ago in which they said the drug war, the war on drugs that takes on militarizing this, using violence, trying to interdict supplies and cartels, has clearly failed. And there is much evidence for this. The price of cocaine is 75% lower than it was 30 years ago. There are so many signs that this punitive approach, whether you use the police or whether you use the army, has failed. Shouldn't we be trying something that tackles more the problem of the demand for drugs rather than the supply of drugs? Sí creo que debamos abrir un nuevo debate sobre cómo combatir el tráfico de drogas, cuáles serán los mecanismos que prueben mayor efectividad. Hoy tenemos mayor producción de drogas, mayor consumo de drogas. Es claro que lo que hemos venido haciendo en el hemisferio no ha funcionado debidamente. Personalmente no estoy en favor de la legalización de las drogas.
no me convence como argumento, que me parece responde más a la frustración de sectores de la sociedad que no ven resultados. Sin embargo, abramos un nuevo debate, una revisión en la que Estados Unidos juega un papel fundamental para hacer esta revisión. Bueno, David, ahora para entrar en el tema que ahora sí dominas a la perfección, que son los Anunnaki, ¿sí? ¿Cuál fue tu método de investigación? Quiero decir, ¿de dónde tomaste las bases, además de los libros de Zecharia Sitchin? Bueno, yo hacía muchos años que había leído los libros de Sitchin, o había, digamos, coqueteado con ellos. No había quizás profundizado lo suficiente, ¿no? Como para, digamos, enfocar ahí mis investigaciones. Pero yo mi base es la ufología, es toda la historia de la ufología. Y hablo, aparte de la época esta de la antigüedad, la Edad Media, también me interesó mucho la era moderna de los platillos volantes, que se inicia en el año 47, con el estrellamiento del OVNI de Roswell, con el avistamiento de los 9 platillos volantes que vio el piloto civil Kenneth Arnold. Es decir, lo que se podría bautizar como el inicio de la era contemporánea de los platillos volantes, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy investigador de este tema y siempre me ha interesado estar al día de cualquier noticia que haya ido apareciendo sobre este tema. He recopilado también muchos casos de avistamientos y de aterrizajes, es decir, es un fenómeno que ahora mismo está muy olvidado, porque ahora mismo, pues bueno, la gente que le interesa este tema se centra más en las abducciones, que, ojo, para mí es uno de mis temas estrella, me encanta el tema de las abducciones, pero quiero decir que hay una fenomenología que era antes conocida como los aterrizajes o encuentros cercanos del tercer tipo, que también eran muy interesantes, porque ahí se podía, digamos, sustraer mucha información sobre la anatomía de estas entidades. Sí. Bueno, es que de hecho se ha podido, digamos, establecer una tipología extraterrestre. Sí. En base a estos seres que se les que se han tenido encuentros cercanos del tercer tipo con millones de personas. En todo el mundo hay millones de casos. Entonces, bueno, pues uno de los motores para la investigación pues ha sido la ufología en sí misma, y luego pues me fui un poco más para atrás en el tiempo para estudiar a los sumerios. Muy bien. ¿Llegaste a comprender algunos de las tablillas cuneiformes en todo lo que fue tu investigación? Quiero decir, ¿pudiste llegar a... pues, a nivel lingüístico? Ajá. No. Eso se lo dejamos a Zecharia Sitchin. No, tampoco. Nunca puedes dejar en manos de una sola persona algo que implica una responsabilidad tan grande. Ajá. Ahí está el problema de que mucha gente da por hecho muchas cosas, y hay que cuestionarlas, hay que investigarlas, y hay que ser escéptico, hay que ser muy escéptico. Así es. Ahora bien, es de ahí a lo que dicen los arqueólogos oficialistas, ¿no?, de que todo son mitologías. Cuando están diciendo eso, no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, porque detrás de los mitos hay una base real, absolutamente. Y ellos, pues lo que hacen con eso es sacarse de encima las pulgas, ¿no? Oh, mitologías, ya está. Con eso se cargan de un plumazo, pues toda la historia de la humanidad, que ha sido una manipulación, un bamboleo constante de estos seres. O sea, nosotros somos el resultado de lo que estos seres han querido conducirnos, o sea, nos han conducido hacia donde ellos han querido. Y, lógicamente, si estamos hablando del Dios cristiano, Dios judeo-cristiano, como es Yahvé, sí, en el Nuevo Testamento se habla de un Dios amoroso, piadoso.
Pues solamente hay que ver, aparte de que el Antiguo Testamento es todo lo contrario, que es un Dios sangriento, vengativo, capaz de cometer los crímenes más atroces y crueles de la historia humana, pues bueno, yo creo que la prueba definitiva está en ver cómo está el mundo hoy en día. Sí. Si estamos hablando de un Dios tan amoroso y tan piadoso, pues bueno, estamos viendo que realmente nada, se ha jugado con nuestro campo de creencias, por decirlo de alguna forma. Se nos ha hecho creer que una serie de dioses, pues eso, eran los que nos gobernaban. Y en realidad, pues bueno, vamos descubriendo que de dioses no tenían nada. Sí, de hecho, como tú lo has platicado varias veces, estos seres Anunnaki son físicos, seres físicos, no, y fueron ya ahora sí que adorados por nosotros, los humanos, ¿no? Y de hecho también encausados por ellos mismos, ¿no? Que tenían esa sed de que los adoráramos, ¿no? Y que creáramos templos. Y a lo mejor esa fue una de las vertientes o raíces para crear las diferentes religiones en todo el planeta, ¿no? Bueno, la base está en eso, en los sacrificios. En los sacrificios y en la sangre. De hecho, ahí está la base para él. Es algo que te quería preguntar. ¿Cuál es esa fascinación por la sangre? Por estos ritos, no, a lo mejor no satánicos en ese entonces, pero sí esos ritos de carne y sangre. Flesh and blood. ¿Es correcto? La sangre es otro gran enigma. Es decir, siempre oirás dentro del campo de la investigación científica, ¿no?, que el cerebro es el gran desconocido. Sí. Pero yo digo que la sangre también es una gran desconocida, porque implica muchos enigmas irresolubles. Y uno de ellos, de los más importantes, es que probablemente contiene algo que está más allá de los elementos, digamos, básicos que constituyen nuestra biología, las proteínas, etc. Porque vale que es el medio de transporte de todo lo que circula en el organismo humano, pero la sangre es muy probable que contenga la esencia vital de un ser. Y no me estoy refiriendo a una esencia física, digamos, de fuerzas a nivel vitamínico, a nivel proteínico, sino a nivel energético espiritual. Sí. La sangre probablemente provee al cuerpo de una serie de elementos energéticos y que intervienen también con los chakras, con los chakras conocidísimos del antiguo hinduismo. Claro. Y yo creo que ahí hay como pequeños destellos de vida de la persona, pero que es algo energético que no podemos comprender aún, ni clasificar, ni mesurar, ni cuantificar de ninguna forma. Y ahí hay algo que ellos conocían hace miles y miles de años y lo han ido utilizando, se han ido aprovechando de este potencial. Entonces, por un lado, tenemos como fuente de alimento, como fuente de sustento alimenticio, por decirlo de alguna forma, porque desde luego no somos los últimos en la cadena alimenticia. Hay alguien más también arriba que se está alimentando, ¿no? Por un lado, yo creo que es el cerebro, las energías que segregamos a nivel de ondas cuando sufrimos, la agonía y el dolor es algo que les va muy bien a estos seres. Esto por un lado, y luego la sangre en sí misma como segundo elemento, como segundo complemento, pues parece que contiene algo que ellos absorben. Entonces es muy probable que estemos hablando de entidades que están vibrando en bajas frecuencias y eso desde luego les va fenomenal. Mira, en la Biblia hay ciertas partes en las que describen cómo se tiene que realizar estos sacrificios con los animales, ¿no? ¿Es correcto? Coger un cordero, degollarlo, desmenuzarlo, se sacan las tripas, se extrae la grasa de las tripas aparte, la sangre aparte,
la cabeza cortada, desmenuzado todas las pieles, los músculos, toda parte, y luego se pasa al fuego. Y se baja Yahvé con su navecilla, que es una especie de nube, dicen que es una nube. Creo que en la Biblia se dice que de día era una nube y de noche era una luz rojiza. La rueda de fuego, ¿no? Sí, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, es igual. El tema es que Yahvé bajaba, descendía y les decía a los profetas y a quienes les veneraban que la humareda que se levantaba, esa energía que levantaba el animal sacrificado, le era de gran agrado. O sea que aquello le proveía de una especie de energía especial. Pero es que, además del animal sacrificado y de su sufrimiento, también parece que intervenía mucho el fervor de la persona que ejecutaba a la bestia. Entiendo. El fervor, es un conjunto de todo lo que genera esa persona y finalmente esa especie de estallido de energía que produce el momento que le cortan el cuello al animal, ¿no? Y eso lo mismo para personas. Eso es lo mismo para personas, porque había muchos casos que se relatan también en la Biblia, ¿no? Que le ofrecen a Yahvé personas, las matan, las sacrifican, las queman vivas. Eso era fantástico. Yahvé aplaudía cuando quemaban a alguien en vida para él. Eso era fantástico. Entonces, bueno, pues ese sufrimiento, esa energía, pues era probablemente absorbida por estas entidades. Y aquí hay que decir que si tú estudias un poco los textos sumerios y luego te lees la Biblia, verás que el dios judeocristiano Yahvé tiene mucho que ver con el Enlil sumerio. O Enlil. Tiene mucho que ver, probablemente era la misma entidad que estaba detrás. Y Enki sería el Satanás, que Satán significa adversario, aunque nosotros creemos que no adversario del hombre, sino adversario de quienes querían manipular al hombre. De Enlil. Muy probablemente. De aquí viene el mito de Adán y Eva y la serpiente que le tienta a comer la manzana. Exactamente, que fue ahora sí que manipulado, transgiversado para que se entendiera de diferente manera, ahora sí que en las escrituras, ¿no? De hecho, en eso que comentas del Antiguo Testamento, se manejaba que antes eran sacrificios humanos para poder satisfacer esas necesidades de aquellos dioses paganos o Yahvé, y para poder adquirir favores de parte de esos dioses o Dios Yahvé. Y después se hizo un cambio y se dejó de utilizar al ser humano, pero se empezó a utilizar a los animales para poder aún así seguir con ese ritual de sangre, pero de cierta manera ahora no era el humano sino el cordero, y por eso se empezó a manejar el sacrificio de los corderos, ¿no? Que esos iban a limpiar, la sangre del cordero iba a limpiar el pecado del ser humano. Eso es lo que yo más o menos tengo entendido, que así se manejaba en las antiguas escrituras, que después ya cambió completamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya un Dios buena persona, buena onda, amoroso, pero de todas maneras mandó a su Hijo Jesús a morir crucificado una vez más, un sacrificio de sangre y cuerpo. Bueno, claro, porque con Jesús deja un muy buen sabor de boca para, digamos, dejar un poco de lado todas las fechorías anteriores de Yahvé. Digamos que el papel de Jesús aquí es un poco para atenuar o aliviar o amortiguar todos los crímenes cometidos por Yahvé. De todas formas, el tema de Jesús, Jesús el Cristo, pues es un tema muy complicado, porque uno no sabe muy bien hasta qué punto puede haber sido un vehículo utilizado por el propio Yahvé, o al contrario, si ha sido el vehículo utilizado por la facción
de los enkiitas, o sea, del dios Enki, Sí. que de alguna forma querría ayudar a despertar a la humanidad a nivel espiritual. Es un tema muy complejo y yo creo que no llegaremos nunca a saberlo. Por mucho que investiguemos en los textos, a no ser que aparezca, qué sé yo, un nuevo manuscrito en Egipto o donde sea, donde se pueda revelar alguna otra línea de investigación nueva, ¿no? Porque es que yo creo que estamos un poco en un callejón sin salida en ese aspecto. Que de hecho, Jesús es un enigma. Sí, que de hecho muy probablemente habría respuestas, pero dentro del Vaticano y dentro de todas esas catacumbas que están bajo tierra en el Vaticano, muy probablemente ahí hay miles de manuscritos que no se han dado a conocer, y ahí hay muchas respuestas. Ellos tienen las respuestas segurísimo, pero nosotros, por ahora, ya digo, a no ser que aparezca algo nuevo, solamente leyendo la Biblia o los textos hebreos, todo eso, es muy difícil. Es muy difícil llegar a considerar qué papel jugó realmente Jesús en todo este entramado de dioses, en todo este entramado de intereses para manipular al ser humano. Y uno se pregunta, ¿Jesús era también un vehículo más para acabar de, digamos, justificar esta nueva religión emergente? Porque el Nuevo Testamento es eso, es un intento de crear, de instaurar una gran religión, ¿no? Es correcto. Entonces, solamente podemos fiarnos del Antiguo Testamento. Ahí están todas esas fechorías que digo, todas esas maldades, y a partir de aquí es muy, muy, muy difícil hablar de Jesús de una forma que podamos decir, asegurar. Todos son teorías, conjeturas, todo el mundo aporta la suya, me parece muy bien, pero de seguro no tenemos nada. Y luego está el tema de que, bueno, mucha gente dice haber visto a Jesucristo en sueños o en apariciones o experiencias místico-religiosas, etc. Y hay muchos investigadores como David Wilcock, norteamericano, gran investigador. Él, además es sensitivo, pero a mí me gusta mucho este chico porque él no lo basa todo en sus propias vivencias personales, que ha tenido contactos con extraterrestres y con ciertas entidades, pero él no lo basa solamente en su vivencia, él investiga y contrasta los datos con otras personas que han vivido sucesos parecidos. Entonces, David Wilcock me gusta mucho, es un investigador que me agrada bastante. Él dice que él considera que Jesús sí existió, porque hay gente que tú sabrás que dicen que no existió, que fue todo un montaje. Sí. Que había ya varios mesías, no sé si eran 30 y pico, algunos hablan de más, ¿eh? Sí. Pues, a lo largo de la historia ha habido un montón de ellos, nacidos el 25 de diciembre, de Madre Virgen, bueno, un montón de coincidencias, ¿no? El Mesías, el Salvador, el que vendría, digamos, a traer la luz al mundo, ¿no? Sí. Y aún hay gente que está esperando el Mesías, el segundo regreso, la segunda venida de Jesús a la tierra. Sí. Entonces, bueno, todo esto es un tema muy, 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 muy complejo, en el que uno ya no sabe hasta qué punto el fervor religioso juega un papel de sugestibilidad importante en el individuo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es eso, que David Wilcock dice que como hay tanta gente que dice que ha visto a Jesús en sueños o en experiencias místicas, él cree que sí. David Wilcock dice que sí, que Jesús cree que existe. Okay. Pero claro, esto yo me extraña un poco que lo diga, porque si estamos hablando de entidades que pueden hacer lo que quieran a nivel mental, a nivel tecnológico, a todos los niveles, son capaces incluso, tengo entendido, de alterar hasta cierto punto el espacio y el tiempo, pues imagínate qué no podrán hacer si quieren presentarse delante de ti. Exactamente. Porque mira, te voy a poner un ejemplo bien gráfico. Hay un contactado en Estados Unidos, Travis Walton. ¿Has oído hablar? Caso de Travis Walton. Vio unos seres que, bueno, lo cogieron, lo metieron dentro de la nave, lo arrastraron por el pelo, le hicieron todo tipo de trastadas y al final vio que esos seres eran repugnantes, unas cabezas, creo que bastante grandes, no sé si no tenían ni siquiera nariz, y estaba muy asustado, muy asqueado con él, ¿no? Dios mío, qué cosa más fea y espantosa. De golpe y porrazo, entran por la sala unos seres así tipo nórdico, guapos, muy atractivos,
Y él, ostras, voy a confiar en ellos. Y los siguió y luego lo metieron en otra cámara y ahí volvieron a meterle ahí en una camilla y le hicieron de todo. Lo habían engañado. Se habían presentado como seres muy bonitos, muy bellos, pero en realidad eran esos mismos feos que no tenían ni nariz. Entonces, imagínate, pueden introducirse dentro de ti y hacerte ver lo que ellos quieren. Sí, de hecho... Hacerte pasar por grandes seres de luz. Ahora, ¿cuánta gente habrá por ahí que dice que ha contactado con Cristo y con Cristo y Madre, o con extraterrestres muy, muy atractivos, que son grandes seres de luz, creadores de nuevas religiones, de nuevas sectas? O sea que mucho cuidado con los contactados, mucho cuidado con los contactados. Así es. Porque es que estamos en pañales, a nivel conceptual, a nivel de conciencia, estamos en pañales, y claro, lo único que tenemos por ahora es el sentido común, intentar no perder el norte y ser un poco fríos, porque si pierdes ese punto de, digamos, de centrarte, ¿no? Porque es que pueden hacer contigo lo que quieran. Es correcto. De hecho, haciendo referencia a lo de Travis Walton, que hicieron luego su película y salió su libro de Fuego en el Cielo, que la filmó Steven Spielberg, y ahí viene toda su historia resumida de su contacto. Y también en cuanto a lo que comentabas de que estos seres pueden tomar el aspecto que quisieran para poder manipular de cierta manera a lo humano, que nos dejamos ir por lo bello, por lo bonito, nos dejamos ir. Claro. El que tú veas a un tipo de entidad no es garantía de que sea de esa forma. La única forma que existe para saber si esa entidad es positiva o negativa está en los hechos. Analizando los hechos. ¿Qué te dice? ¿Qué te está pidiendo que hagas? Exactamente. Cuidado con todo eso. Cuando alguien te está pidiendo que hagas algo, desconfía. Sé tú mismo y desconfía. Porque un ser de luz nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Nunca. Es correcto. Y estas personas, hay ciertas personas que tienen una capacidad de manipulación tan grande, que tienen la capacidad de girarle la tortilla a cualquier cosa, que están empeñados en tener la razón constantemente y creerse que su criterio está por encima del de los demás y que no dejan opinar a nadie. Sí es. Cuidado con estas personas, porque estos son los que generan los grandes dogmas. Y luego surgen las grandes sectas y acaban ahí o suicidándose, o robando a todo el mundo, o estafando, pero vamos, a saco. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de personas. Hay que tener la mente abierta, escuchar a todo el mundo, pero cuando ves a alguien que siempre quiere tener la razón en todo y quiere imponer su criterio, cuidado. Una de dos, o es un enfermo, o es una persona enferma que quiere estafar, o bien los seres que lo han contactado quieren algo bastante oscuro de esta persona. Es correcto. De hecho, si nosotros tenemos esa dualidad, ¿no?, de poder escoger entre el bien y el mal, y dentro de eso están también las mentiras. Ahora, estos seres oscuros que se dedican obviamente a trabajar, bueno, es su trabajo hacer, para ellos, lo que yo sé es que para ellos no está mal visto lo que hacen, si hacen sacrificios de sangre, o si secuestran, o si roban, o si abducen. Ellos, eso es su trabajo, a eso se dedican, y ellos no lo tienen mal visto. Así que a ellos no les hace mal llevarse a una persona con mentiras. Pero lo que yo sé también es que hay leyes cósmicas que tú tienes obviamente que preguntar. Oye, ¿sabes qué? Bajó un ser rubio, fuerte, caucásico. Oye, ¿quieres venir a mi nave? Ven, acompáñame. Espérame tantito. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres?
¿A qué te dedicas? No sé, ¿qué necesitas de mí? No entrar tan fácil en el juego, ¿no? Pero No. si es oscuro, te va a decir, tú ven, tú acompáñame, no necesitas saberlo, ¿no? No, ¿cómo no voy a necesitar saberlo? Necesito saberlo si te voy a acompañar, ¿no? Que no sea tan fácil caer en el juego, ¿no? Es lo que dice Salvador Fresedo. No cedas tu poder, Exacto, tu voluntad a nadie nada más que tú mismo, exactamente. porque ahí es cuando la cagamos, hablando claro. Sí, ahí es cuando nos equivocamos. Muy bien, ahora los Anunnaki, volvamos, los Anunnaki, desde tu punto de vista, ¿quiénes eran los Anunnaki? Seres procedentes de otros mundos, de otros planos. No estoy seguro si Nibiru era un planeta, tampoco lo niego, pero desde luego no me quedan las cosas de momento muy claras a nivel de que haya una evidencia, digamos, clara, ¿no? Entonces, para mí los Anunnaki eran unos seres con una gran sed de conquista, seres de carne y hueso como nosotros, pero con acceso a otros planos, y también seres metamórficos, en principio reptilianos, y quizás, no sé si implícito en su naturaleza reptiliana entraba esa capacidad, ¿no?, de transformarse o de transfigurarse. Exacto. O bien era a través del uso de las facultades asociadas a la glándula pineal. Exacto. Llamado tercer ojo. O sea, ¿quieres decir si ellos pudieran mandar una proyección y crear una identidad diferente, o camuflajearse de cierta manera y parecerse a otro ser vivo, ¿no? A ver, es un tema muy complejo, pero yo, por lo que tengo entendido, si tú pudieras desarrollar al máximo todo el potencial de la glándula pineal, es un órgano muy asociado a poder ver más allá de esta realidad física, de contactar con otros planos, de comunicarte con entidades de otros planos. Exacto. Y eso significa que de alguna forma podrías vibrar en otras frecuencias y quizás moldear, de alguna manera, el que tú puedas cambiar las partículas, las moléculas de tu cuerpo, canalizándolas a través de la glándula pineal hacia otra frecuencia, hacia otro campo. Entonces sí sería posible violar las leyes de la física, las leyes de la biología que conocemos, porque claro, David Icke nos dice de que hay ciertos seres que están entre nosotros, que son reptiles, y que se transforman cuando ellos quieren, y en especial cuando pierden los nervios. Así es. David Icke dice que cuando cogen una persona, o a veces niños incluso, que se los comen, que los sacrifican y se los comen, y cuando pierden el oremus, adoptan, o sea, dejan de ser humanos y adoptan una faz reptiliana. Entonces, bueno, a partir de aquí dices, bueno, vamos a ver, estamos hablando de una violación total de las leyes de la física, es imposible. Pero claro, nuestra física no es la última física. De hecho, sí, en cuanto a lo que tú comentas en cuanto a la física terrestre, no sería la única física que existiera. Tienes razón, muchas veces nosotros tratamos de darle una explicación racional a algo fuera de lo normal, pero con bases sustentables para nosotros, a lo que nosotros llegamos a entender. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos que no se podrían explicar con lo que nosotros conocemos, que es lo que tú estás diciendo. Bueno, y exactamente, lo que hemos comentado de violar estas leyes de la física para llegar incluso a transfigurar el cuerpo hacia otro aspecto, eso es una posibilidad, pero hay más posibilidades. La otra posibilidad sería que a través de este potencial de la glándula pineal se pudieran proyectar imágenes en la mente de las personas y hacer ver otro aspecto. Eso es otra posibilidad también. Es correcto.
Y una tercera posibilidad, que esta también la contempla el propio David Icke, es que estemos hablando de entidades que están fuera de nuestro espacio físico, de nuestra tercera dimensión, y puedan posesionarse en la mente de ciertas personas. O sea, estaríamos hablando de posesiones. Y de ahí el tema se asociaría a esa vibración energética, esa capacidad de interacción con ciertas líneas de la realeza o ciertos linajes de sangre que contienen esta genética particular. Okay. Todos sabemos que los genes, el ADN, genera unas ondas, genera una energía muy especial. Sí. Que te conecta con una cosa o con otra, con una frecuencia positiva o negativa. Entonces, David Icke dice que estas líneas de sangre, estos descendientes de estos dioses antiguos, tienen esta genética reptil que les permite ser poseídos por estos seres que están en cuarta o en quinta dimensión inferior. O sea que estaríamos ante tres posibilidades, y las tres pueden llegar a coexistir. Sí. Es correcto, son diferentes teorías, ¿no?, acerca de lo que podría ser probable. Ok, estos Anunnaki que vinieron hace 445.000 años según Sitchin. Según Sitchin, 445.000 años, llegaron aquí por la necesidad de oro. No tanto por colonizar aquí y allá, sino que estaban necesitados de oro. Ellos llegaron a la Tierra y empezaron con su trabajo de minería, ¿no? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, en principio el dios asociado a la primera visita que hubo en la Tierra fue Enki. Ajá. Sin embargo, según los textos, fue otro anterior, que fue el rey Alalu. El rey Alalu, que habría huido después de una especie de disputas que tuvieron para, digamos, repartirse la realeza, sí, en su planeta de origen Nibiru, y entonces habría llegado. Bueno, lo que ocurre es que, claro, es una historia bastante compleja de resumir. Sí. Alalu, después de este exilio de Nibiru a la Tierra, atraído por las partículas de oro que se hallan suspendidas en el cinturón de asteroides, porque ellos sabían que ahí estaban los restos del antiguo planeta Tiamat, que habría sido fraccionado en dos partes tras el paso de Nibiru hace millones de años, y habría quedado una mitad que sería ese cinturón de asteroides y la otra mitad sería el planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra sería un fragmento de Tiamat, un planeta gigantesco conocido como el astro acuoso. Sí. Entonces, cuando Alalu viene hacia la Tierra, viene para buscar oro, porque cree que esa es la única forma de él recuperar su dignidad. Y bueno, porque ellos necesitaban el oro, según Sitchin, para, digamos, crear una especie de barrera para protegerse de los rayos cósmicos que estaba causando estragos en Nibiru, porque no tenían, digamos, atmósfera. La atmósfera estaba dañada. Sí. Entonces utilizaban el oro y lo suspendían en partículas en su estratosfera para crear esa barrera. Bueno, dicho esto, el primero en llegar a la Tierra sería Alalu, no Enki. Pero bueno, ahora la historia sería un poco complejo de explicar. Enki, cuando llega, se instala en las aguas del Golfo Pérsico. Y ahí crea lo que sería una modalidad de minería acuática, intentando extraer oro a través de una gran logística, unas grandes máquinas, bordeando la costa, por debajo del mar. Okay. Entonces, ese sistema se pasa pues muchísimos, no sé si varios miles de años. Que Sitchin es muy exagerado en el tema de los años. Probablemente lo que sea cientos de años, él lo interpreta como miles de años. Pero bueno, el caso es que fracasa esa misión, ese sistema de modalidad acuática, y ahí es cuando envían a su segundo hijo, el segundo hijo del gran
soberano de Nibiru, llamado Anu, significa estrella o cielo, y envían al segundo hijo, como digo, que era Enlil. Enlil y Enki eran los dos hermanos rivales, siempre en constante disputa para tener la herencia al poder, la herencia al trono, perdón. Entonces, pues cuando Enlil llega a la Tierra, digamos, usurpa el poder de Enki, sí, y lo que hace es intentar establecer una serie de ciudades funcionales para la misión en la Mesopotamia meridional. Ciudades funcionales, ¿para qué? Pues para extraer oro, siendo una de las ciudades principales Sipar, que significa ciudad pájaro, donde había un espacio puerto. Exacto. En donde las naves partían para enviar los cargamentos de oro a Nibiru. En fin, la historia es muy extensa, sí, pero claro, yo solamente voy a matizar una cosa en todo esto, es que inicialmente el ser humano fue hibridado con los homínidos para realizar tareas de extracción de oro en las minas, y poco a poco se fueron dando cuenta estos dioses de que al servirles, al venerarles, aquello les proporcionaba una especie de alimento, no solamente para su ego, sino también porque entraban en juego elementos energéticos que les nutrían. Claro. Entonces, ahí está el tema. No sé si conscientemente lo sabían cuando nos crearon, pero probablemente lo fueron descubriendo mucho más adelante. Muy bien, y esto dio a la par para poder crear, como repito, las religiones que ahora se manejan, ¿no? Nos aglomeramos en religiones, vamos, oramos, se emite cierta energía, ya que estamos todos juntos, se emite cierta energía y muy probablemente esa la utilizan como alimento, ¿no? Y últimamente, pues que se han dado muchas manifestaciones en todo alrededor del mundo, yo creo que eso es creado también para poder, de cierta manera, tomar esa energía y ser, como tú lo comentas, alimento para algunos seres. Esto está a lo mejor muy elevado. Muchas personas van a decir, esto no puede ser, esto no es factible, ¿dónde están las pruebas? Pero de hecho se están haciendo investigaciones, yo también estoy haciendo unas investigaciones, tú también las estás haciendo, acerca de el alimento de los dioses que pudiera llevar como tema, ¿no? En este momento vamos a cortar aquí la entrevista, pero vamos a retomarla, y vamos a retomarla hablando acerca de los Anunnaki. Nos crearon para poder ellos tener mano de obra y poder tener servicios a alguien que los adorara, y eso fue una forma de esclavitud de ese entonces. Pero la esclavitud de ese entonces ¿aún se lleva hoy en día? Esa es una pregunta que te la voy a dejar para la próxima entrevista, ¿sí? Y vamos a estar en contacto. Ok, amigo. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias, David. Que Dios te bendiga y estamos en contacto. Muchísimas gracias. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.